¿Se puede analizar una guerra como si fuese un juego? Claro que sí, y ese es el objetivo de este vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar de la guerra de Ucrania desde el punto de vista de la táctica, desde el punto de vista de la teoría de juegos. Vamos a poner sobre el tapete qué está haciendo Trump, qué está haciendo Putin, qué está haciendo Xi Jinping y qué está haciendo la Unión Europea. Cuáles son sus estrategias, qué está funcionando y qué no. Hoy en Decode, juegos de guerra. Vaya por adelantado que yo no voy a entrar en temas de moral ni de ética. No es este vídeo. No estamos aquí para contar víctimas ni hablar sobre la cafrada que es cualquier guerra. Evidentemente lo son. Yo estoy aquí para comentar estrategia, táctica y qué herramientas tiene cada cual a su disposición y cómo las está utilizando, bien o mal. Y para ello utilizaré una ciencia que es la teoría de juegos. Sabéis que la teoría de juegos es la ciencia que explica la negociación y la competición en entornos con varios participantes. Obviamente se puede utilizar en su caso más simple para explicar los juegos como el ajedrez o las damas, pero cuando nos vamos sofisticando también sirve para la negociación por ejemplo de empresas, también sirve por ejemplo para la bolsa y, cómo no, también puede servir para examinar un conflicto militar. En este caso vamos a empezar analizando la guerra de Ucrania como si fuese un conflicto simple y luego nos daremos cuenta de que es un juego muchísimo más complejo. Empecemos. Los juegos simples, en general, usan dinámicas de turnos, porque los turnos nos dan sensación de justicia. Por ejemplo, en el ajedrez, yo tiro, tú tiras. Lo mismo en todos los juegos de tablero o en todos los juegos de cartas. Estoy dando, digamos, igualdad de oportunidades. Eso genera juegos que son divertidos de jugar, pero que son muy simples y son justos. Las guerras no son así. Las guerras tienen otro tipo de parámetros más allá de lo que es mi turno, tu turno. Por un lado, yo podría tener, evidentemente, la calidad de mis cartas, es decir, si tengo más tanques o tengo menos. Pero un parámetro que es clave en las guerras es el uso del tiempo. Fijaos, os voy a poner un ejemplo que lo entenderéis todos. En fútbol, que es un juego un pelín más sofisticado que un juego de tablero, el tiempo es clave. ¿Cuántas veces habéis estado en un partido y habéis visto que alguien está perdiendo el tiempo? ¿Para qué? Pues porque el resultado le favorece, no le conviene hacer nada y lo que va a hacer es, rondos, peloteo, para intentar perder tiempo y que acabe el partido. Y como el otro equipo se desespera a medida que se va quedando sin tiempo, y verdad que eso nos da la sensación de que el juego es injusto. Y dices, no, es injusto lo que están haciendo. ¿Veis la idea? Los juegos por turnos son justos, los juegos con tiempo son injustos. Bien, las guerras son juegos con tiempo. La idea es que yo puedo o acelerar la guerra o frenarla en función de lo que me interese y con eso conseguir, pues lo mismo, desesperar al contrario, dar la sensación de que no es justo o acelerarla para llegar a una conclusión rápida si eso es lo que me interesa. Y ahí tenemos los diferentes planteamientos, es decir, la guerra de Ucrania, como vais a ver, es un crisol fantástico de tiempos de guerra, de cómo entienden la guerra diferentes tipos de cultura. Empecemos. El primero que vamos a analizar, por ser el iniciador de la guerra, es Vladimir Putin. A Putin yo lo apodo el dueño del reloj. Que quede claro que no voy a entrar en calificaciones morales sobre Putin, no es este el vídeo para hacer eso, pero la idea es que Putin es un tío que en general juega partidas largas, no tiene presión temporal como sí veremos que tiene Trump. Fijaos, uno tiene presión temporal para acabar una guerra si, por ejemplo, le vienen unas elecciones encima. ¿Por qué? Porque las guerras son impopulares. La idea es que cuando yo estoy en una guerra, pues está muriendo gente, estamos perdiendo dinero y en las próximas elecciones podría perder las elecciones y, por tanto, las guerras me interesan cortas. Putin no tiene ese peligro. Putin, por diferentes motivos, se ha cargado a su posición política, Navalny, etcétera, 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 y no siente la amenaza electoral de una población que le esté azuzando para que acabe la guerra. Con lo cual, Putin tiene todo el tiempo del mundo. A él, el hecho de que estén muriendo jóvenes rusos en el frente en Ucrania, no diré que le dé igual, pero no es un parámetro que le vaya a hacer parar la guerra. Con lo cual, Putin es el hombre tranquilo. Él tiene una estrategia a largo, de pelota larga, y sabe que el tiempo juega a su favor. ¿Por qué? Porque aquellos con los que se enfrenta, que veremos aquí un momento, no tienen ese lujo de tener tiempo. Esto es una estrategia pública y conocida, pero no ya de Putin, no, es una estrategia de Rusia. Rusia siempre ha jugado a las guerras de desgaste. Recordemos Stalingrado, de la que hablaremos después, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la estrategia clásica de Putin en los conflictos recientes? Siempre hace más o menos lo mismo. Lo que hace es infiltra colonos en regiones que quiere conquistar, ya sea Osetia del Sur, Crimea, el Donbass, Lugansk, y básicamente porque hay esos colonos que evidentemente él convenientemente ha infiltrado, él tiene que ir a defender a esos colonos y entonces hace referéndum de autodeterminación y es un poco el salvador de esas regiones que quieren volver a la madre Rusia. Es una estrategia
muy simple y que le está funcionando muy bien, porque siempre le da esta especie de paraguas ético de decir, no, no, yo es que no haga la guerra de agresión, hago una guerra de defensa de los rusos que yo previamente he enviado. Hoy en Ucrania la estrategia es exactamente la misma, va sin ninguna prisa. ¿Por qué? Porque él no está buscando la victoria, está buscando el desgaste. Es decir, él no quiere ganar, él quiere que los otros se rindan, que es casi lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Fijaos, la paciencia es su mejor arma porque sabe que delante suyo tiene a Estados Unidos y a Europa, que son naciones que, como veremos aquí un momento, tienen prisa. Entonces, ¿qué va a hacer Putin? Primero, va a posponer cualquier negociación. Hemos de quedar, sí, pero espera hasta la cumbre, que es el mes que viene. No, es que cuando llegamos a la negociación, no, es que este día Putin no viene porque viene su segundo de a bordo y para cualquier cosa hay de consultar con Putin. Fijaos que no estoy haciendo un comentario ético, que quede claro, no es el objetivo. Lo que estoy intentando es que entendáis cómo funciona su cerebro. ¿Vale? Evidentemente arrastra los pies. En cualquier momento, cuando hay una negociación real, se le dice, no, pues alto el fuego de 30 días. Dirá, sí, pero no lo puedo hacer todavía porque el perro se ha comido los apuntes. La idea es buscar excusas. ¿Para qué? Para mantener la guerra viva, porque es una guerra que él se puede permitir y en cambio los otros se pueden permitir bastante menos. La idea es que para él, cada día que pasa con la guerra abierta es un metro que gana y de ese metro no lo están consiguiendo echar. Es decir, a la medida que va tomando terreno es una estrategia de conquista progresiva de la cual Rusia nunca hace marcha atrás. Para Rusia la paciencia, de hecho, no es una táctica, es una cultura. Es decir, los países, como veremos después, son herederos de una cierta forma de entender la vida y entender el mundo. Rusia es un país que históricamente siempre ha sido un país paciente. Fijaos, ¿qué pasó en Stalingrado? Pues en Stalingrado pasó que se murieron no sé cuántos millones de personas porque los nazis se metieron en una ratonera contra los rusos y los rusos dijeron, es que me da igual cuánta gente muera, que Stalingrado no se rendirá. Y ahí es la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo cuántos millones de muertos hubo, pero al final los nazis tuvieron que capitular. ¿Por qué? Porque los rusos tenían más paciencia. Lo mismo cuando la Operación Barbarossa, los nazis intentaron invadir Rusia, los rusos se retiraron y pacientemente esperaron a que ya te cansaras. Exactamente lo mismo, por cierto, que habían hecho un par de siglos antes con Napoleón. ¿Recordáis? Rusia es una nación paciente. Es un país que glorifica el sacrificio. Cuando ves en Rusia los monumentos a la madre patria, a los que se sacrificaron por la patria, etc. Con lo cual, lo que Rusia está haciendo en Ucrania, culturalmente, para Rusia, tiene todo el sentido del mundo. Se está sacrificando para defender a los pobres rusos del Donetsk, el Lugansk y Crimea, para que puedan volver con la madre Rusia. Rusia ha usado esa táctica antes. Recordad la guerra de Afganistán, los que seáis jóvenes, que no le salió bien, pero la consiguió eternizar muchísimos años. Siria, Chechenia, etc. Conflictos largos, conflictos de desgaste, que lo que buscan es que el contrario se rinda y poco a poco ir cambiando el mapa. Para Putin, en el fondo, su visión es que esta guerra lo que le da es justificación a su mandato, porque lo que está haciendo con esta guerra es restaurar el honor, ¿no?, de la gran Rusia que ha sido humillada por la OTAN y su continua expansión. Putin sabe que Occidente se cansará antes que él. Con lo cual, por eso digo que para mí Putin es el hombre tranquilo, el hombre pausado, es el dueño del reloj. Veamos ahora exactamente lo contrario. Trump. Trump es un comerciante. Y como buen comerciante, es impaciente. Él tiene que mirar el cash flow, tiene que mirar la cuenta de resultados, tiene que mirar si la cosa va bien. No olvidemos que Trump, a diferencia de Putin, tiene que ser popular. Por eso está todo el día en televisión y haciendo declaraciones, aunque sean un poco chocantes, pero Trump lo que está intentando siempre es ser popular. Fijaos que lo primero que dijo, y bueno, ahí estamos, es, si yo quiero, acabaré la guerra en 24 horas. Bueno, en fin, le ha quedado un poco fatal. Es como cuando Putin dijo que conquistaría Kiev en 3 días. ¿Os recordáis? Bien, la idea es que para él la rapidez, ¿no?, y la decisión son clave. ¿Por qué? Porque para él la guerra es un negocio. Es un negocio, evidentemente hay vidas por medio, pero no son sus vidas, porque la verdad los americanos no están metiendo soldados en el frente, sino que para ellos la guerra es un negocio en el sentido de que están mirando una cuenta de resultados de venta de armas o de soporte económico a Ucrania. Bien, entonces, la idea es que Trump mira la guerra totalmente alejado de la moral. En esto se parece a Putin, son tíos muy fríos, muy calculadores. ¿Su estrategia cuál es? Su estrategia es, esta guerra me está costando mucho dinero y tengo prisa, porque quiero que me deje de costar dinero. Con lo cual, está ofreciendo una disyuntiva. Está diciendo, Europa, esta guerra te afecta más a ti que a mí. Con lo cual, o corto el soporte a Ucrania y os jodéis, hablando en plata, o os rearmáis y la apoyáis vosotros. Fijaos cómo esta disyuntiva no es tal, porque por las dos vías Estados Unidos gana. Fijaos, si corta el soporte a Ucrania, esta guerra que le está costando billones a Estados Unidos deja de costarle billones, con lo cual Trump, de cara a su parroquia, que son los del Make America Great Again,
ha ganado, porque lo que ha hecho es defender los intereses de América, que es no meterse en una guerra que es absurda, ¿no? Y que para él, desde su punto de vista, cuesta demasiado dinero. Pero es que fijaos, la otra alternativa, que es Europa, reármate, técnicamente nos lleva al mismo lugar, porque fijaos, la idea es, ¿Europa tiene fábricas de armamento exactamente iguales a nivel de potencia y de rapidez que las americanas? No. Entonces, si Europa se rearma, ¿cómo se rearmará? Pues comprando misiles, comprando aviones a las empresas americanas, a la Lockheed Martin, a la Raytheon, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, Trump habrá ganado igualmente porque habrá generado negocio para Estados Unidos. Con lo cual, fijaos, como Trump, que es un nacionalista, lo que está haciendo es defender los intereses americanos. Y lo está haciendo con prisas, siempre contra el reloj. Oye, o tomáis una decisión o me retiro, o, ya lo ha hecho varias veces, que ha dicho, no, voy a congelar los pagos a Ucrania. Todo eso son formas de poner presión. Presión que Putin no tiene. Hemos dicho antes, Putin es un tío que juega sin presión, partida larga. Trump, partida corta, partida corta, partida corta. Bien, Europa, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es rearmarse rápido, porque ya sea por una vía de retirada de Estados Unidos o por una vía de que nos tenemos que rearmar porque Estados Unidos nos lo exige, al final tenemos que dar la cara. Y en esto cuidado, porque Estados Unidos, mirando desde la perspectiva cínica y amoral que tiene todo este vídeo, algo de razón tiene. Es decir, Europa ha vivido durante décadas bajo el paraguas americano y Estados Unidos ha dicho, no, lo siento, ahora se trata de que tengas que pagar tú tu prefactura de tu defensa y en este caso de la defensa de Ucrania. Bien, lo que pasa es que Europa sabe que en todo esto Trump va de farol. Me explico. No olvidemos que para Estados Unidos Europa es un enorme mercado. Veamos lo que ha pasado con Tesla en los últimos meses por la tontería del señor Musk, que Tesla se está hundiendo porque Europa entera ha dicho que no quiere comprar coches de este señor. Bien, pues la idea es, Trump tiene que ir con mucho cuidado con sus amenazas a Europa, porque no olvidemos que Europa es uno de los mercados más lucrativos del mundo, tanto en tamaño como en renta per cápita. Con lo cual, Trump cuando dice, oh, me voy a retirar de Ucrania, lo dice, pero no lo hace. ¿Ves la idea? ¿Por qué? Porque, a ver, cuidado, porque por un lado perdería un mercado muy grande y segundo, si realmente lo hiciese, ¿qué haría Europa? Seguramente se iría con China, de los que hablaremos de aquí un momento. Es decir, Europa es una especie de llave que sabe que Trump le está apretando por un lado, pero cuidado, que no me apretes demasiado porque giro la llave y me voy para el otro lado, que Xi Jinping estará encantado de atendernos, asistirnos y defendernos. Con lo cual, Trump, con la boca grande, como ha hecho siempre, porque es muy bravucón, amenaza, amenaza, amenaza. No es una amenaza real de que se vaya a retirar, pero lo que sí es una amenaza de que Europa vaya aumentando su gasto. ¿Gasto que qué hace? Beneficiar a Estados Unidos, porque Europa no tiene a corto plazo una industria militar para atender a sus propias necesidades. Por mucho que sí tenemos empresas militares, no podemos producir al ritmo que Estados Unidos ya está produciendo desde hace décadas. Por otro lado, otra cosa que Trump no puede hacer es apretar tanto a Putin como él querría. ¿Por qué? Porque fijaos, Trump, él se ve como todopoderoso. Es un tío mesiánico, ¿vale? Y básicamente él cree que es el hombre más poderoso de la Tierra. ¿Cómo queda el hombre más poderoso de la Tierra si aprieta a Putin para que detenga el combate y Putin no lo hace? Pues queda como un payaso, que es lo que ha pasado en otros ámbitos. Es decir, ¿qué ha pasado con los aranceles? Que ha quedado como un hombre de paja. ¿Qué ha pasado con lo de parar la guerra en 24 horas? Que ha quedado como un hombre de paja. Trump está aprendiendo la lección de que sus bravuconadas funcionan muy bien en la Fox y en algunas otras cadenas de televisión, pero en el mundo real no tienen efecto. Es decir, si Trump realmente apretara a Putin y le dijera tienes 24 horas para parar la guerra, ¿qué diría Putin? Le diría, ¿y si no lo hago, qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Usar una bomba atómica? No, no lo vas a hacer. Entonces, la idea es que la capacidad de persuasión, o más bien de disuasión de Trump hacia Putin es muy limitada. Por tanto, Trump no la usa, sencillamente para que no quede en evidencia que no tiene capacidad de persuasión, lo cual le pondría en duda en un mundo en el cual él se cree que es el dueño del mundo. Pero vayamos al tercer actor de esta película. Hemos dicho, tenemos al hombre tranquilo, Putin, poco a poco, partida larga, voy avanzando. Tenemos al negociador, que básicamente está buscando un rendimiento económico. Y ahora tenemos al que está en medio de estos dos, que es Europa. A Europa le ha pillado esto con el pie cambiado. Europa, de hecho, es curioso, porque en cuanto a experiencia militar, es quien tiene casi más experiencia militar que todos estos. O es que no hicimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y no sé cuántas guerras a lo largo de la historia. Europa, tradicionalmente, ha sido un continente tremendamente militarista. ¿Qué pasa? Que Europa cambia en el momento que aparece la Comunidad Europea y luego la Unión Europea. Desde los años 80 hacia esta parte, la idea es que la Comunidad Europea y la Unión Europea se diseñaron precisamente para prevenir guerras en el continente y lo que ha pasado es que de una región, digamos, militarista
y una región, pues bueno, agresiva y tal y cual, como era Europa, recordemos pues, el fascismo, recordemos los nazis, recordemos la Guerra Civil Española y tal y cual, hemos pasado a una especie de remanso de paz burocrático gobernado por una serie de personas que, bueno, la verdad es que son bastante vainilla, ¿no? Y que sí, bueno, van haciendo, hay paz, pero la idea es que hemos perdido empuje. Y empuje es precisamente lo que nos haría falta ahora en el momento en el que lo que tenemos es un conflicto real que está a nuestras fronteras, porque Ucrania está aquí al lado. Entonces, Europa no tiene en estos momentos ni la capacidad diplomática ni la potencia militar para sentar a ninguno de estos dos, a Estados Unidos o a Rusia, y decirles, tú ahora me vas a hacer caso. No la tiene, porque ha perdido capacidad de influencia. Depende en estos momentos, a día de hoy, de Estados Unidos para defender Ucrania. Porque sin los misiles Patriot y sin todo el tipo de cosas que Estados Unidos está vendiendo, Ucrania caería mañana. Es decir, la idea es que sí, que Alemania, tal y cual, están ofreciendo armamento, pero parte del armamento, una parte importante, viene de Estados Unidos. Por otro lado, Europa, claro, piensa, bueno, pues me tendría que rearmar, porque lo que ha dicho lo que ha dicho Trump, me guste o no, es que lo va a hacer, que va a dejar de apoyarnos tanto. Por tanto, ahí está la industria armamentística europea acelerando. Mirad la bolsa, el otro día estaba mirando yo unas cuantas Rheinmetall y compañías de este estilo, de armamentísticas europeas, y están todas subiendo. ¿Por qué? Porque es evidente que la industria armamentística europea va a tener que acelerar, nos guste o no nos guste, para no depender de Washington. Pero ¿qué pasa? Que a día de hoy, no tenemos ese arma porque no tenemos esas fábricas vomitando tanques uno detrás de otro. Es decir, recordemos lo que fue Europa o lo que fue Estados Unidos en el pasado. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Alemania evidentemente tenía todas las fábricas del país fabricando armamento. ¿O qué te crees que hacían la Volkswagen, la BMW y todas estas compañías? Pues fabricaban armamento. Y lo mismo hizo Estados Unidos. Estados Unidos nacionalizó toda la fabricación industrial de todo el país y pues estaban fabricando bombarderos, tanques, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Europa en estos momentos no tiene ese músculo y por tanto tienen que depender de Estados Unidos, con lo cual por mucho que lo que diga Trump no nos guste y nos parezcan bravuconadas, nos tenemos que tragar la bilis porque Trump en estos momentos es el que puede mandar armas mañana y nosotros necesitaremos años para fabricar esas armas. Trump lo sabe y por eso presiona a Europa, pero cuida de no romper la relación porque si la rompiera, Europa sería un cliente valioso que perdería y Europa se iría con China, cosa que le interesa todavía menos. Con lo cual, ¿qué hace Europa? Digamos que Europa está teniendo que jugar a dos velocidades. Por un lado, tiene que jugar a una velocidad rápida de aprovisionamiento de armas para Ucrania, que vienen mayormente de Estados Unidos o de la industria europea que puede hacerlas a corto plazo, y por otro lado tiene una velocidad lenta de reconversión del continente en un continente más militarista que pueda no depender de Estados Unidos en el futuro. Y en esa dicotomía entre rápido y lento es donde está la pugna de Europa. Fijemos aquí en España, por ejemplo, que está habiendo unas peleas brutales entre partidos políticos, Podemos, el PP, el PSOE, sobre todo el tema del armamentismo, que claro, por un lado, no creo que nadie esté del lado de Putin, de decir Putin es un santito, con lo cual todo el mundo entiende que algo hay que hacer, pero es evidente que fabricar armas e incrementar el gasto militar es desagradable y de ahí viene la pelea. Fijaos, como hemos visto, dos actores, uno rápido y uno lento, y hemos tenido uno que es, digamos, esquizofrénico, que es Europa, que está intentando encontrar dónde está en la partida. Pero si queréis ver un actor lento, paciente y que de hecho es quien ganará esta batalla, ese es China. Fijaos, si Putin es paciente, China lo es 10 veces más. Yo he trabajado con chinos muchísimas veces en mi vida, ¿no? Y lo que siempre te dicen es, somos una nación con 5.000 años de historia y de aquí 5.000 años seguiremos estando aquí. Así manejan el tiempo los chinos. Fijaos, ¿cuántas guerras ha luchado China en los últimos, 40, 50 años? Comparad con Estados Unidos. Comparad con Rusia. ¿Veis la diferencia? China evita el conflicto militar a toda costa. ¿Por qué? Porque el conflicto militar desgasta y el conflicto militar desgasta aquello que a China se le da bien, que es el comercio. China es una nación de comerciantes, rehuye del conflicto y por tanto intenta no estar nunca metida en ninguna de las guerras, mantenerse al margen. Como luego veremos, no es bien así, pero en general se intenta mantener al margen. Por eso China no se implica directamente en la guerra, por más que Estados Unidos le ha pedido que tome partido, no lo ha tomado, y juega a su propio ritmo, que es el ritmo más lento de todos. Es un ritmo, ya digo, de cientos de años. China lo que está viendo es, bien, si mis dos enemigos se pelean, seguramente si yo me mantengo al margen, ellos dos se cansarán y yo saldré victorioso, porque ellos se desgastarán y yo no. Esa es la estrategia de China. La estrategia de China es esperar mientras Rusia de Occidente se desgasta. Está aprovechando la distracción de sus rivales para fortalecer la economía, posición global, inteligencia artificial, inversiones.
Pero por otro lado, China es una nación de comerciantes. Es decir, sería iluso pensar que China no va a intentar sacar tajada de todo esto. Con lo cual, ahí está China moviendo sus hilos en todo lo que es el ecosistema de la guerra. Pues, por ejemplo, se sospecha que China está dando apoyo militar o de tecnologías de uso doble a Rusia. Por ejemplo, China se está moviendo con la Unión Europea para intentar romper la hegemonía con Estados Unidos. Es decir, China maniobra, pero no participa. ¿Por qué? Porque es paciente y sabe que si ellos se cansan, ella no, y por tanto puede salir ganando. Además, su posición hacia afuera refleja su política hacia adentro. Xi Jinping, que es un tío astuto, lo está planteando muy bien. Fijaos, lo que está haciendo Xi Jinping es, manteniéndose al margen del asunto de Ucrania y no enviando tropas ni de un lado ni de otro, ni siquiera fuerzas de paz, ni nada que se le parezca, lo que está diciendo es, fijaos cómo esos se pelean porque son culturas militaristas y en cambio China, que es un modelo superior desde su punto de vista, es capaz de generar progreso, es capaz de generar riqueza y prosperidad para su población sin necesitar confrontaciones militares. Y por eso el modelo comunista o el modelo socialista chino es un modelo que para él es superior. Pero claro, desde el punto de vista ruso, esto simétricamente funciona de una forma diferente, porque para ellos China no es un tercer actor que esté al margen. Es que si Rusia tiene que elegir entre Estados Unidos y China, obviamente se va a ir con China. Es decir, quien ha estado apoyando a Rusia en toda esta guerra, pues con comercio, comprando productos agrícolas, comprando energía de Rusia, ha sido China. Con lo cual, de hecho, lo que está intentando Rusia es, a base de mantenerse cercana a China, incluso cuando tiene una guerra en Ucrania, está intentando romper la hegemonía de Estados Unidos desde los años 90 hacia esta parte e ir hacia lo que ellos llaman un mundo multipolar en el que hay un poder que sea Rusia, un poder que sea China, un poder que sea quizás la India, los BRICS tan famosos que se llaman, no tanto porque a Rusia le interesen los BRICS, que seguramente no le interesan tres pepinos, lo que le interesa es romper la hegemonía de Estados Unidos. Con lo cual, China usa su técnica de la paciencia infinita como escudo, pero esa paciencia infinita lo que genera es una oportunidad comercial. Mientras todos se debilitan, ella se va fortaleciendo, ella sigue haciendo sus negocios. Sería buenísimo que fuerais controlando todo lo que está haciendo China en África. Se la está quedando a tanto el metro cuadrado. Está haciendo inversiones por medio mundo, porque mientras los demás están en una guerra que en el fondo no sirve para nada y es una guerra de desgaste, porque fijaos que no parece que nadie la vaya a ganar, parece una guerra de tablas, que lo único que hace es perder recursos. Mientras tanto, China no los pierde y se sigue enriqueciendo. Y lo que quiero que veáis es que en este caso la teoría de juegos nos está enseñando la guerra como una expresión cultural de cómo es cada nación. Cada país está jugando una estrategia que, si lo pensáis, tiene muchísimo que ver con cómo es la cultura de ese país. Lo decíamos antes, Rusia es un país entronizado en la paciencia y el sacrificio por la nación, la gran madre patria. En ese sentido, lo que está haciendo en Ucrania, desde el punto de vista ruso, se parece a lo que hicieron en Stalingrado, se parece a lo que hicieron en 30.000 guerras, en las cuales ellos pacientes, y el otro se agota porque el otro está sujeto a presiones del día a día y ellos no. Claro, desde nuestro punto de vista, siendo unos cínicos, diríamos, bueno, es que esas presiones del día a día es que nosotros somos una democracia y vosotros no lo sois, con lo cual es un poco, en fin, curioso el análisis, ¿no? Por otro lado, Estados Unidos siempre, guerra corta. Fijaros que las guerras que ha hecho Estados Unidos en su historia siempre han sido guerras cortas, intentando acabar rápido, porque al final las guerras son impopulares con tu población, incluso la Segunda Guerra Mundial, se habla mucho de la Segunda Guerra Mundial, pero Estados Unidos, recordad que entró relativamente tarde, y precisamente entró después de un ataque directo a Pearl Harbor, que lo que hizo fue enardecer a su población, porque a Estados Unidos le cuesta mucho entrar en guerra, y si está en guerra, tiene que estar en guerras relativamente cortas por el desgaste a nivel humano y a nivel económico que suponen. Con lo cual, en este caso, Estados Unidos, presión por acabar. Presión por acabar a base de retirarse o a base de que apechugue Europa, que de hecho es lo que está intentando. China, la expresión cultural del confucianismo, del negocio, del comercio, de una nación de 5.000 años que sigue diciendo que de aquí 5.000 seguirá estando aquí. Y Europa, una nación, si queremos llamarlo nación, Europa, que está, digamos, en lucha consigo misma. Es decir, es una nación con una tradición militarista brutal. Si Europa se pusiera a fabricar armas, cuidado porque podría dar miedo, porque recordemos lo que pudieron hacer Inglaterra, Alemania, Italia, en fin, todos los países europeos en la Segunda Guerra Mundial. Imaginadlos todos del mismo bando, ¿vale? Porque claro, estamos luchando en dos bandos distintos. Imaginaos el potencial militar que tendría Europa si realmente se le aplicara. Pero ¿qué pasa? Que Europa se ha convertido, y eso es bueno, en una nación de burócratas gobernada por la Unión Europea precisamente para evitar ese militarismo que nos trajo tantas penurias en el pasado. Pero ¿qué pasa? Que ese militarismo, que en general no es deseable, en un caso de una agresión directa, como es el caso de la guerra de Ucrania, cuidado porque habría que planteárselo. Entonces ahí está Europa con sus dos corazones. Un corazón diplomático, von der Leyen, intentemos, en fin, salvar esto por vías diplomáticas, y un segundo corazón militarista que está diciendo, vale, la vía diplomática no sirve de nada, empecemos a fabricar cañones y tanques, porque esto solamente lo podemos hacer si realmente nos implicamos de forma militar.
En todas estas guerras de ritmo, porque las guerras son, ya he dicho, un ejercicio de ritmo, como teoría de juegos, lo más peligroso o lo más, digamos, preocupante son los cambios de ritmo. Es decir, fijaos, la guerra de Ucrania, supongo que estamos todos de acuerdo, que la sensación que da es que es una guerra anquilosada, ¿no? Es una guerra que, bueno, nadie sabe hacia dónde vamos, cada día avanzamos un metro, retrocedemos un metro, no vamos hacia ninguna parte, un poco como la Primera Guerra Mundial. ¿Recordáis la Primera Guerra Mundial? Guerra de trincheras, tal y cual. Entonces, ¿qué pasa cuando una guerra, tiene este problema de anquilosamiento? Que a alguien se le puede ocurrir cambiar el ritmo. Y eso es peligrosísimo. Veamos unos cuantos ejemplos. Fijaos. Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos estaba haciendo la invasión de Japón, la recordamos todos, ¿no? Poco a poco tomar isla por isla y darse cuenta de que Japón va a ser un enemigo correoso, uno de estos enemigos que habrá que matarlos uno por uno para que al final consigamos que se rindan. Ya sé que es muy cruel, pero es que esa era la perspectiva americana y Estados Unidos tuvo la sensación de que estaba empantanado en una guerra que igual le iba a costar, ya le había costado medio millón de muertos, igual le costaba medio millón de muertos más conquistar Japón. Cambio de ritmo. Hiroshima. ¿Se ha entendido? La idea es, cuidado, porque cuando una guerra es anquilosa, alguien de repente puede decir, cambio de ritmo, porque yo con este ritmo no quiero jugar. Segundo ejemplo de cambio de ritmo, la Blitzkrieg alemana en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, Primera Guerra Mundial, guerra de trincheras, guerra muy estática, con millones de muertos en frentes ahí en Francia, Bélgica, etc. Si queréis ver esa guerra muy bien representada, os recomiendo Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick, una de mis películas favoritas, o también podéis ver 1917, de Christopher Nolan, que también lo representa muy bien. Bien, ¿la idea cuál es? La idea es los alemanes, cuando empiezan a preparar la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hacen? ¿Siguen la misma doctrina de la guerra lenta, la guerra pausada? No, inventan la guerra relámpago. Cambio de ritmo. ¿Veis? En nada invaden Polonia. ¿Veis la idea? Cambio de ritmo. Los cambios de ritmo, cuidado, porque son peligrosos. Tercer ejemplo de cambio de ritmo. La Guerra de los 6 días, año 1967, Israel contra Egipto, Jordania y Siria. Sintiéndose amenazado, Israel lanza un ataque preventivo, fulminante, que aniquila a todos sus enemigos en 6 días. Cambio de ritmo, muy típico israelí. Bien, ¿cuál es la aplicación de esto a Ucrania? La aplicación de esto a Ucrania es, cuidado, porque en cualquier momento a alguno de los actores le puede dar por cambiar el ritmo, porque no se sienta cómodo en la situación actual. Podría suceder que de repente Putin se le vaya a la olla y haya un ataque masivo o incluso un ataque nuclear contra Ucrania. Podría pasar que Trump de repente se retire. Podría pasar que de repente Europa se canse y se rearme de golpe y envíe a Trump a hacer puñetas. Bien, todo ese tipo de cosas son situaciones que podrían darse en una guerra que se está anquilosando y al anquilosarse se vuelve peligrosa. Fijaos una cosa, la idea es que en los juegos de guerra el ritmo es clave. Todo esto tiene una cierta partitura, que ya sé que es muy cruel decirlo, pero la idea es que una de estas acciones puede reescribir el sentido completo de toda la sinfonía. La conclusión del vídeo de hoy es que cualquier guerra se puede analizar desde dos planos. Hay un plano humano del que evidentemente nos hiela la sangre a todos, es decir, cuando uno ve lo que pasó en Bucha, cuando uno ve lo que pasa día a día con bombardeos hechos por las tropas rusas o también las tropas ucranianas, porque está muriendo gente por los dos bandos. Evidentemente es una cafrada en paliativos, igual que lo es lo que está pasando en Gaza y cualquier otra guerra. Pero también cuando cambiamos de perspectiva podemos analizar una guerra como realmente lo que es un ejercicio de teoría de juegos, de táctica, en la cual cada uno de los contendientes está utilizando una estrategia que desde su punto de vista tiene sentido y desde nuestro punto de vista merece la pena analizarse, porque son esas estrategias y esas tácticas las que están luchando por el control geopolítico de la región y evidentemente por reescribir la historia del futuro. Y es bien curioso, Ucrania es un país que tradicionalmente había sido poco conflictivo y del cual se hablaba poco, pero en el momento que ha empezado la guerra nos hemos dado cuenta que en Ucrania se está librando el futuro del planeta Tierra. Es decir, los 4 actores de los que he hablado antes se están peleando en Ucrania por ver quién controla el relato y quién será el hegemónico del futuro de la humanidad. ¿Será Estados Unidos, con su modelo basado en el comercio y en las transacciones? ¿Será Putin, con su modelo de guerra de desgaste y su modelo de ya os cansaréis? ¿Será China, que está mirándoselo todo desde el margen, pensando que si ellos se desgastan, ellos ganan? ¿O conseguirá Europa redefinir su papel y equilibrar esa Europa de los derechos y esa Europa pacifista con esa necesidad militarista imperiosa que tenemos en estos momentos de poder defender nuestro territorio? Espero que os haya gustado el vídeo, lo he hecho con todo el respeto del mundo, que nadie se crea que esto es una perspectiva cínica, sino es una perspectiva de análisis, que es lo que hacemos aquí en Decode, intentar explicar el mundo moderno sin tonterías, abriendo los ojos a la realidad y en este caso a qué es lo que está pasando en Ucrania, qué es lo que quiere cada cual, quién creo que lo está haciendo mejor, quién lo está haciendo peor y cuáles son sus tácticas.
Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal. Ya sabéis que si le dais a la campanita os avisará la próxima vez que publique un vídeo. Hago un par o 3 por semana. Y aquí abajo, en los comentarios, podemos seguir el debate sobre táctica, sobre teoría de juegos. Es un tema apasionante, existen muchos libros al respecto. Podéis encontrar cualquiera en Amazon. Os recomiendo el de Ken Binmore, Teoría de Juegos, de Alianza Editorial. Es un libro muy sencillito, os dejo aquí el enlace, por si alguien se lo quiere pillar. Y es un tema que explica muchas cosas de las que pasan en el mundo moderno, porque en el mundo moderno, como estamos tan conectados, como es tan relacional, las cosas de la teoría de juegos, ¿no? Los principios de la teoría de juegos son muy aplicables, porque continuamente estamos negociando, estamos compitiendo, estamos cooperando y nos encontramos los mismos patrones de conducta, que son los mismos que te puedes encontrar en una partida de Fortnite, que te los puedes encontrar en un conflicto militar, porque literalmente es el mismo tipo de conductas. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo episodio de Decode.